Bueno, muchachos, básicamente, para los que tienen su MATLAB abierto, podrán utilizarlo o colocar la aplicación online como la que ustedes están observando en este momento. Entonces, MATLAB Online básicamente utiliza los recursos del servidor MATLAB para poder ejecutar las acciones. Tiene la característica de que el current folder tiene una serie de particiones o sitios en carpeta que permiten compartir los documentos. Es similar al que nosotros manejamos en nuestro escritorio. Tiene su workspace, tiene exactamente los mismos valores o las mismas cosas que ustedes pueden hacer, los mismos menús, pueden hacer figuras, aplicaciones, etcétera, etcétera. De momento yo voy a hacer el script. Recuerden que en su práctica, la práctica número 2, que se encuentra en el aula virtual, tienen que ejecutar o tienen que realizarla por medio de una aplicación. ¿Bien? Entonces yo básicamente lo que voy a hacer es un nuevo script. Le acabo de dar pues el correspondiente menú. Y quiero que el nuevo script tenga un título. Entonces le voy a colocar un título cualquiera. En este caso, voy a decirle Virgin para guardarlo. Bien, él va a quedar guardado en la carpeta compartida, como ustedes lo vieron en la parte izquierda. ¿Qué es lo que pretendo con este proyecto? Entonces, cuando ustedes colocan el signo de porcentaje, es lo que va a utilizar de ayuda para poder identificar este procedimiento o este programa. Entonces, Virgin es un programa que calcula o que grafica, más bien que realiza el diagrama de Virgin para una guía de onda de placas paralelas. Bien, ¿cuáles van a ser sus condiciones o cuáles van a ser las condiciones de funcionamiento de ese diagrama de Virgin? Entonces va a tener como parámetros primero una serie o unas frecuencias, ¿vale? Entonces vamos a colocarle serie de frecuencias como entradas. Esas frecuencias las vamos a simbolizar como F. Bien, va a tener un material compuesto, ¿cierto? Por o sea, el interior de la guía de onda de placas paralelas que tiene un epsilon, que lo voy a simbolizar como E. Permitividad eléctrica del material. Bien, esta va a ser la permitividad eléctrica relativa. Vamos a pedir la relativa, es decir, la que ya pertenece al propio material. Vamos a tener un mu sub R, y que lo vamos a titular permeabilidad magnética relativa del material. Bien, y lo que buscamos calcular con respecto a las dimensiones de la guía, cuya única, pues la única dimensión que nosotros vamos a tener es el ancho, la separación entre las dos guías. No me va a interesar hoy W porque no lo necesito para poder calcular el diagrama de Virgin. Y esta va a ser la distancia entre las placas paralelas. Bien, esas son básicamente los valores que yo necesito para poder calcular un diagrama de Virgin, y recordemos la fórmula, ¿no? Entonces, el diagrama de Virgin me decía que beta, que es el ángulo, la constante de desfase, es igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De omega al cuadrado, estoy escribiéndola, multiplicado por mu, multiplicado por epsilon. Esto, recuerden sus parámetros, menos el modo n, se tiene que ir desde entre las entradas, por pi, dividido en la dimensión d, hallado teóricamente en clase, elevado al cuadrado. Bien, ¿qué nos falta aquí? Tal vez ingresar el modo que queremos ver, o los modos n.
Bien, esto es lo que vamos a ejecutar. Ya arrancaremos solicitando los datos iniciales. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Primero que todo, vamos a solicitar cuál es el modo del material. Entonces, vamos a solicitar el modo de disparo, que va a ser el modo número 1. Por ahí lo vamos a ingresar. Bien, si ustedes lo utilizan para poder utilizar, para dejar una app, tendrán que pedirlo ahí con el get específico del edit text que se les solicite. Bien, vamos a solicitar también la dimensión D. Entonces, en este caso vamos a tomar un valor, no sé, vamos a separar 1.6 milímetros. Toda unidad es en milímetros, entonces especifiquémoslo aquí. O más bien dejémoslo aquí en metros. Y aquí lo dejamos en milímetros. Bien, vamos a solicitar el epsilon sub r. Vamos a colocar 1 inicialmente, que es el aire. Vamos a colocar mu sub r, 1, que es el aire. De modo tal que epsilon se calcula como epsilon sub 0 multiplicado por epsilon sub r. Mu se calcula como mu sub 0 multiplicado por mu sub r de las fórmulas, donde mu sub 0 y epsilon sub 0 son los correspondientes valores que ustedes ya conocen, ¿no? 8.86 a la menos 12 faradios por metro. Mu sub 0 es exactamente igual a 4 por pi por 10 a la menos 7. Bien, son los valores que ustedes van a tener. Coloquémosle aquí el 0 para que no nos confundamos. Profe, el 10 Dígame. le colocó solo un 1. Bueno, sub 0. Sí, es que es el objetivo. 4pi por 10 a la menos 7 o 4pi exponente a la menos 7. Pero Este, es un 10, ¿no? sí, es que por lo general, bueno, siempre se coloca así. ¿Vale? Porque cuando ustedes le colocan voy a colocarle aquí el resultado para que ustedes lo observen. 12e a la menos 2, por ejemplo. Ella le sale automáticamente el valor. Esto, por ejemplo, 1e a la menos 3. ¿Lo observan? Entonces, si yo lo multiplico por 10, me va a salir por 10 o sea, un número menos el exponente. Esto Ah, debería ok, ser profe. 1.6, o si quieren así, 1.6e a la menos 3. Aquí lo tengo que multiplicar por 1 porque si no se me queda por pie. Ese es el problema, ¿vale? Es por eso que lo multiplico por 1. Aquí sí está bien, mire, 8.86e a la menos 12. Listo, ahí automáticamente ya me queda el resultado. Continúo. Entonces, epsilon sub r y mi sub r van a ser el del aire. Calculo los epsilon y necesito el intervalo de frecuencias. Entonces, como básicamente las frecuencias es un tiro al aire, porque un tiro al aire porque el valor de la frecuencia de corte del modo 1,0 depende de las dimensiones, pues voy a intentar aquí en mi primer experimento entregar un valor de frecuencias cualquiera, ¿vale? Entonces, si yo tengo una distancia de 1.6 milímetros, voy a intentar colocar unas frecuencias, ahorita miramos si nos da. Entonces, voy a hacer un gran rango. Voy a moverlo desde 1 mega, esto que salte de 100K en 100K, y que vaya hasta 100 megas. Es posible que no me salga ninguna gráfica, pero vamos a mirarlo. Listo, este es un vector en donde van a estar absolutamente todas las frecuencias que voy a evaluar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el valor de omega, donde está la frecuencia, evalúo un punto a punto, encuentro el beta punto a punto y después trazo una gráfica. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Omega va a ser igual a 2 por pi por la frecuencia, lógicamente. Ahí van a estar los resultados de omega, los resultados de la distancia y así sucesivamente. Si ustedes observan, de ahí en adelante para poder intentar hacer un recorrido sobre este vector, bien sea el de f o el de omega, tendría que o realizar un for o
calcular el resultado por medio de vectores. MATLAB es un software que está hecho precisamente para trabajar por vectores y matrices. Así que yo optaría por usar la segunda función. Pero para usar esa segunda función tengo que llenar algo de vectores. Así que vamos a colocar un for. ¿Esto qué va a hacer el for? Va a recorrer el vector de frecuencias angulares. ¿Listo? Va a ir desde la primera posición hasta la última posición, que es length de W, de ese vector. ¿Bien? ¿Qué va a hacer el vector dentro del valor? Va a calcular la raíz cuadrada de la fórmula que tenemos ahí, que es omega de la posición que tengamos en ese momento, elevado al cuadrado, multiplicado por mu, multiplicado por epsilon, porque no cambia el material, menos el n que tengamos, que es el modo que vamos a utilizar, multiplicado por pi, dividido en d, y todo elevado al cuadrado. Bien, eso se va a almacenar en una variable que le vamos a llamar beta. Esa es la fórmula que me calcula el beta, lo recuerdan, ¿no? La raíz cuadrada de omega cuadrado mu por epsilon menos n pi sobre d todo elevado al cuadrado. Verificamos que sea el primer modo. ¿Listo? Y observen una cosa. En este momento tenemos Profe, qué pena lo que interrumpo. La función SQRT, ¿a qué hace referencia, profe? Qué a la pena. raíz cuadrada, square Ah, ok. root, ¿vale? Así es, profe. Listo. Entonces recuerden que esto va a ser una variación. Entonces la única variable que en realidad está cambiando su valor es omega, mírenla. Va cambiando de posición. Entonces primero la número 1 va a ser 1 por 10 a la menos 6. Luego 1.1 por 10 a la menos 6. Luego 1.2. Luego 1.3 y así sucesivamente hasta que llegue a 100. ¿Listo? Va a hacer muchos cálculos. Va a calcular muchas betas. Una vez calcule esos betas, es posible que una parte me dé real y otra parte me dé imaginario. Así que eso es lo que voy a hacer. Le voy a colocar B real, simplemente la que yo quiero, y le calculo la parte real a beta. Bien, la almaceno en esa variable y le digo B imaginario, pues va a ser la parte imaginaria, esa es la función que calcula ya los resultados de cada uno de ellos. Y en este momento debería tener dos valores, dos vectores, uno real y uno imaginario, que me va a comparar o me va a ejecutar dos gráficas. Entonces, tengo que en un plot, en uno solo, ¿de acuerdo? Realizar una gráfica de frecuencia versus la parte real. Bien, esa la voy a hacer en formato continuo rojo, la parte real. Y voy a hacer en otra gráfica, recuerden que aquí debo activar un hold on para que se me vuelva, o en una sola gráfica salgan las dos, y si no lo que va a hacer es reemplazarla. Plot, la frecuencia, coma, beta imaginario. Y esta vez lo voy a hacer en azul, o en el color que ustedes quieran. Bien, con esto debería haber terminado mi programa. Vamos a correrlo y ver si de pronto le pegamos, no hice el cálculo a mano, si le pegamos a la gráfica. Miremos qué pasó con n, creo que no lo definimos. N igual a 1. Y observemos que no tengamos ningún resultado raro o extraño. Voy a mirar los resultados a ver si están bien. Creo que cometí un error acá en el beta. Y es beta en la posición I. Bien, simplemente estoy cargando un solo valor y por eso la gráfica me da un solo punto. Así que voy a cargar punto a punto los resultados. Y en este momento esto es lo que tendría. ¿Qué estoy diciendo? Que con los valores que tengo todavía no tengo una frecuencia de corte. Una frecuencia de corte se debería producir en función de esos valores cuando las dos gráficas se entrecrucen. Entonces voy a ampliar el espectro. Voy a colocarlo desde 1 Hz hasta, no sé, 1 giga, tal vez. Voy a colocarlo, ampliar el espectro para que ustedes observen si hay algún
Observen lo que pasó. ¿Vieron la gráfica? ¿Están observando la gráfica, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, sí, Entonces, señor. voy a agregarle la grilla para que ustedes puedan observarla mejor. Voy a ver si la puedo extraer de acá. Observen la gráfica. ¿Listo? Entonces, yo amplié el nivel de espectro, ¿sí lo vieron? Adivinando cuál iba a ser su frecuencia de corte. Y ahora quiero que entiendan qué es lo que está sucediendo en esta gráfica. Entonces, recuerden que nosotros, en nuestro programa, nuestro script, lo que acabamos de hacer en Virgin M fue pintar en rojo la parte real y pintar en azul la parte imaginaria. Observen lo que ocurrió en la figura. Si la parte azul es la parte imaginaria de la constante beta, lo que me está diciendo la constante beta, recuerden que eso está en radianes, es que a medida que aumento la frecuencia, empieza a decrementar. ¿Qué es esa constante beta? Me dice que si es imaginaria, al multiplicar por la exponencial del resultado de la ecuación de onda que nosotros teníamos originalmente, J por J me va a dar positiva, y en lo que está en azul, es decir, mientras exista constante imaginaria o beta imaginaria, no se va a conducir la onda dentro de la guía desde el ingreso hasta la salida. ¿Me hago entender? Y solo hasta en el momento en el cual el beta real se dispare, que es donde está el rojo, en el punto en donde las dos se unen, en este caso es 9.4 gigas, va a empezar la guía de onda a transmitir esa señal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que bajo esas dimensiones, una señal mayor o igual de 9 gigas, con esas dimensiones, les va a transmitir señal. Antes no les va a transmitir nada. Es como si tuviese un circuito abierto. ¿Vale? Hasta ahí entendemos lo que significa el modo. Voy a disminuir las dimensiones para hacer otros experimentos. Entonces, si yo disminuyo las dimensiones, por ejemplo, la voy a colocar en 1.6 metros o en 1.6 centímetros. Bien. Ustedes van a observar que el punto de cortes se va a mover ligeramente. ¿Lo observaron? Entonces, la primera gráfica, la que está más a la derecha que ustedes están observando, fue la gráfica que nosotros logramos realizar con 1.6 milímetros. La que está a la izquierda fue la gráfica que nosotros pudimos hacer con 1.6 centímetros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que estoy actuando como un filtro pasaaltas. En el momento en que beta se vuelva real, la exponencial se vuelve imaginaria. Y si la exponencial es imaginaria, quiere decir que está oscilando. Está moviéndose de un lado hacia el otro. Cuando la exponencial es imaginario, pues la exponencial se vuelve real y empieza a atenuar la señal. Es posible que si la longitud de la guía de onda es muy corta, nosotros logremos detectar algo de señal, pero por lo general la atenuación es demasiado elevada, sobre todo observen a frecuencias bajas. ¿Entendemos eso más o menos? Borro la figura. Sí, Voy a señor. mover las dimensiones. Entonces voy a duplicar esto y lo voy a colocar de 5 centímetros. Algo realizable, ¿no? Sí. Obsérvenla. Para 5 centímetros, como ella lógicamente se está pues autoescalando, ustedes lo que tienen que hacer es intentar buscar, ¿bien? ¿Cuál es la figura? Esto o el punto que ustedes están observando acá. A simple ojo ustedes bueno, ni siquiera ojo, aquí nomás ustedes ya lo pueden observar con el marcador o con un zoom que ustedes ejecuten sobre con un zoom que ustedes ejecuten sobre la gráfica, inmediatamente pueden encontrar cuál es el valor aproximado de ese resultado. Entonces, si ustedes miran, es 1, 2, 3 por 10 a la 9, ojo, 3 por 10 a la 9, es decir que aproximadamente de 3 GHz hacia arriba para una guía de 5 centímetros me estaría dejando pasar cualquier señal. ¿Qué ocurre si yo por medio de esa guía de onda envío, por ejemplo, una señal de 5G o de 4G
perdón, de Wi-Fi en 5.8, por ejemplo, que estaría por acá aproximadamente. En la guía de onda me la va a dejar transmitir, pues transmite desde el inicio hasta el final una señal que tenga mayor o igual a 3 GHz. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, sí, señor. Entonces, como ustedes lo observan, en realidad el beta actúa como un filtro pasaltas. Pero eso no es tan bueno o no es tan cierto en determinados casos. ¿Cuáles casos? Observen lo que ocurre si yo repito el experimento con otro for hasta el número de modos, ¿listo? En donde yo quiero, simple y llanamente, colocar o trabajar con los modos a mi acomodo. Observen lo que voy a hacer. Lo que quiero o lo que voy a intentar hacer es precisamente que me salgan todos los modos que yo quiera graficar. Empieza a volverse un poco pesado el programa. Miren la cantidad de cálculos que va a tener que hacer. Pero es probable que yo lo haga. Miren. Arranco a J o inicializo en J desde 1. Lo incremento de 1 en 1 hasta n y lo voy calculando acá. Mírenlo. Empiezo a variar J. Entonces, él me calcula el modo 1, el modo 2, el modo 3, el modo 4, para poder hacer el análisis de lo que significan esos modos en la vida real. Si yo calculo esos modos, yo podría llegar a la siguiente conclusión. Vamos a hacer 2 o 3 para que no se me vuelva tan grande. Y yo aquí tenía que se disparaba en aproximadamente 3 gigas, ¿listo? Entonces yo creo que con 3 modos debería salirme bastante bien. Aquí lo tengo en 100 gigas, pongámoslo en 10 gigas. Y lo vamos a correr. Bien, es posible que se demore un poquito, pues porque, ay, no vean, ya lo hizo. De hecho, creo que ya lo terminó. Y me sacó las gráficas. Quiero que observen muy bien la gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a observar ustedes? Están observando en este momento el comportamiento de una guía de onda para sus 3 primeros modos. Entonces voy a colocarla centrada para que la puedan observar. Y voy a mirar el modo 1. ¿Cuál es el modo 1? Cuando n es igual a 1, observen la fórmula. Cuando n es igual a 1, será la primera que se dispara. Cuando n es igual a 2, al hacer la comparación entre el valor omega cuadrado, mu por epsilon, y n por pi sobre d al cuadrado, pues va a volverse cada vez más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a ir disparando en una frecuencia más elevada. En este caso, pues como ustedes observan que la gráfica pues tiene una cierta linealidad con respecto a los valores, el primer modo se va a disparar en 3 gigas, el segundo se va a disparar en 6 gigas, el tercero se va a disparar en 9 gigas, el cuarto se va a disparar en 12 gigas y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Qué ocurre en las zonas donde se dispare más de un modo? Entonces recuerden que ustedes tenían unas A sub n cuando nosotros hacíamos la solución en cualquiera de ellos. No importa si es modo TE o modo TM, recuerden que el beta nos da exactamente lo mismo. Profe, ¿yo determino en qué frecuencia debo disparar la señal? No, por lo general lo que uno hace es utilizar unas geometrías específicas porque el problema siempre es de construcción. Uno compra unas geometrías específicas que ya funcionan o en caso tal, por ejemplo, que ustedes necesitan hacer una antena aparte que sí la pueden construir, ustedes las pueden sintonizar, pero por lo general uno compra algo que está predistribuido y le dicen, venga, yo quiero transmitir dentro de esa guía de onda una señal de 4 gigas, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque está después de que se dispara el modo 1, pero antes de que se dispare el modo 2. ¿Por qué razón? Porque después de que se dispare el modo 2, va a ser el resultado de la suma del modo 1 más la suma del modo 2. Entonces ahí la señal ya no es tan pura. Me hago entender, similar a lo que tenían ustedes en una serie de Fourier. Hay una componente del modo 1, que era el que se disparaba en 3 gigas, hay otra componente del modo 2 que se disparaba en 6 gigas, y si ustedes siguen subiendo en frecuencia van a ver componentes de los componentes de las componentes que hacen que esa transmisión ya no sea tan transmitible, entre comillas, como lo era entre el modo 1 y el modo 2. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El óptimo de una guía de onda es que trabaje entre el modo 1 y el modo 2, no importa cuál sea. ¿Vale?
Es decir, que si ustedes tienen una guía de onda de placas paralelas, automáticamente tienen su ancho de banda entre 3 y 6 GHz. Obsérvenlo bien. Ella está transmitiendo entre 6 y 10 GHz, o sea, tiene un ancho de banda bastante elevado. Si ustedes, por ejemplo, quisiesen transmitir en una señal de 2.4 GHz, pues lo que tienen ¿Y que la hacer es... escala del lado izquierdo que me indica como la ganancia o qué? Vale, voy a colocarle aquí los ejes para que ustedes de pronto queden bastante, pues, bien o tranquilos. Un segundo. Entonces le voy a colocar el título. Bien, no sé, le voy a poner ahí diagrama de Broglie. El eje X es la frecuencia en Hertz. Y el eje Y es el beta en radianes. ¿Vale? Listo. Listo, entonces ustedes podrían volver a correrlo. Voy a disminuir esto para que salgan más modos. Cuando yo aumente, cuando yo aumente el valor de D, ustedes observan que D está dividiendo, entonces al dividir este pedazo se vuelve más pequeño y cuando yo comparo con este valor se me va a volver, ¿vale? Va a cambiar el resultado de la SQRT, ¿bien? Va a tener un valor un poco más, ligeramente más grande. ¿Listo? Entonces voy a incrementar el valor de la dimensión. D voy a colocarle 10 centímetros para que la frecuencia se vaya hacia la izquierda. Entonces aquí jugamos con el típico, esto, con la típica presunción de las antenas, ¿no? La frecuencia es inversamente proporcional a la longitud o a las dimensiones de la guía de onda. Es decir, si ustedes encuentran un punto de sintonización, sea el que sea, y quieren que su frecuencia se vaya más para arriba, disminuyen el tamaño. Si quieren que se vaya más para abajo, aumentan el tamaño. ¿Vale? ¿Qué pasó? A ver, a ver. Hola, ¿me oyen?